¿Soy la mala por decirle al novio de mi amiga que no deberían haberlo dejado comer? Unos amigos y yo decidimos hacer el trending en el que organizamos una cena y cada uno debe llevar una comida que empiece con la primera letra de su nombre. Ahora, hay una amiga nuestra que es un poco gorrona. Cada vez que salimos nunca paga nada, ya sea la cuenta de la cena, las entradas para el cine, etc. Siempre acabamos pagando por ella, pero todo el mundo lo acepta y no tiene ningún problema. Sin embargo, recientemente ha empeorado. Desde hace un par de meses empezó a salir con un chico y lo lleva a todas partes, aunque no esté invitado. Así que ahora debemos pagar por 2 personas. También siento que hace falta que mencione que ambos tienen trabajo, no están batallando económicamente. Si estuvieran quebrados sería diferente. En ese caso, por supuesto que no me importaría. Pero bueno, tuvimos la cena de anoche y todo el mundo trajo comida en la cual pusieron mucho esfuerzo. Estos dos, sin embargo, no trajeron absolutamente nada, ni siquiera una botella de refresco. Estábamos molestos, pero nadie dijo nada. No fue sino hasta el final de la noche, cuando ya se estaban yendo, que yo me quebré un poco. El novio de mi amiga se estaba llevando todas las costillas de barbacoa que quedaban. Repito, todas. Y eran muchas. ¿Qué diablos? Cuando menos he considerado. Vació toda la bandeja de costillas en un tupper. Fue entonces cuando cortésmente yo le pregunté, ¿podrías no llevártelo todo? Puede que los demás también quieran. El tipo se puso a la defensiva y pregunta, ¿por qué me tratas como si me estuviera robando la comida? Yo le aclaré que nunca dije tal cosa, y solamente le estaba pidiendo que no se lo llevara todo. Él se enfadó, dejó las costillas en su sitio y dijo, ok, no ocupo tu comida. A lo cual yo respondí, pues parece que sí, y para ser sincera, no deberías haber comido nada, ya que otra vez no has contribuido, como de costumbre. Entonces vino mi amiga, tomó a su novio y se marchó sin decir nada. Ahora, al parecer, está molesta con nosotros, pero principalmente conmigo. La mayoría de mi grupo de amigos no creen que yo hiciera nada malo, pero hay un par que piensan que yo no debería haber dicho nada. Pero el caso es que yo ni siquiera le dije nada a mi amiga, porque no me importa que ella no contribuya. Es su novio el que me irrita. Él es el que come más pero no contribuye. Es el que más bebe pero no compra botellas. Él pide las comidas más caras en los restaurantes y no contribuye con la cuenta. Supongo que me enfadé y le grité. Intenté hablarle por teléfono para aclararle que no tengo ningún problema con ella, pero me está ignorando. No sé, tal vez debería haberlo dejado por la paz. Comentarios relevantes. ¿Acababa de robarse ese tupper? Iope contesta, correcto, no era su tupper. Le pregunté a la amiga que organizaba la cena y ella ni siquiera sabía que lo había tomado. Solo se enteró cuando se enfadaron y se fueron. Cuando llegó al comedor, vio el tupper con todas las costillas y fue como, ¿qué diablos? ¿En qué momento lo tomó? ¿Sabía el novio que debía llevar algo? Iope contesta, oh, él lo sabía. Incluso hizo una broma sobre no traer nada. Además, ¿acaso no es de sentido común no tomar una bandeja entera de comida en ningún sitio? Pero sí, debo confrontar a mi amiga. He estado tolerando sus tonterías demasiado tiempo. ¿Por qué diablos alientan su corroneo? Iope contesta, ya, es estúpido, lo sé. Ella es bastante más joven que el resto de nosotros, de modo que cuando empezó a no pagar, todo el mundo estaba como, ay, es que es joven, paguemos por ella, y se convirtió en la hermana pequeña del grupo. Las pocas veces que le dije que pagara, ella actuaba como si se lo hubiera olvidado. Por ejemplo, estábamos las dos haciendo fila para comprar bocadillos, y yo le ofrecí pasar delante de mí, en plan, ¿quieres ir tú primero? Ella actuó sorprendida. Oh, sí, iré yo primero. Sin embargo, sé perfectamente que esperaba que yo pagara por las dos. ¿Por qué todo el mundo la quiere cerca? ¿Es una cuestión de apariencia? Iope contesta, una de mis amigas fue amiga suya primero, era una compañera del trabajo, después la introdujo a nuestro grupo de amigos. Es una chica atractiva, claro, pero no se trata de eso. La amiga que nos la presentó le tiene mucho cariño. Es la principal persona que dice que no hagamos nada respecto a su forma de ser. Creo que era como si le gustara tener una especie de mini yo alrededor, excepto que esta amiga es realmente rica y contribuye bastante, pero sí, están bastante unidas. ¿Qué edades tienen? Iope contesta, todos tenemos 30, ella tiene 22.
Ope, no eres la mala, pero definitivamente te molesta que sea gorrona. Y Ope contesta, ok, me han pillado, sí me importa, y me molesta. Lo soporto porque todo el mundo me dice, oh my god, no le digas eso, la hará sentir mal. Quería llamarla y aclararle que no tengo problemas con ella, simplemente para evitar el drama. Odio el drama. Al haber hablado, he dividido un poco a nuestro grupo de amigos, y ahora toda la situación es molesta. Y Ope es votada como no la mala, y yo estoy de acuerdo. Ya lo he dicho antes, este tipo de escenas entre amigos es muy común, y si no puedes llevar algo o contribuir de alguna manera, es perfectamente entendible. Pero, por lo menos, llega temprano y ven que puedes ayudar, o quédate un poco más tarde y ofrécete a lavar los platos, cualquier cosa. Pero de nuevo, esto es si no puedes contribuir. Ope dijo claramente que estas dos personas tenían trabajo y no estaban batallando, así que no hay motivo para que lleguen con las manos vacías, y mucho menos para que se lleven comida que no es suya. Ope, no eres la mala. Pasemos al update. 10 días después. Quería aclarar, la razón por la que dije que realmente no me molesta que no contribuya con nada es porque yo, personalmente, nunca pagué por nada de ella, en términos de cena, entradas, etc. Exactamente le pagué una copa, unas palomitas y también su parking, pero es bastante obvio que ella se sigue beneficiando de mí y de los demás cuando nosotros traemos comida y bebida y ella no trae nada. Siempre he pensado que era injusto, pero nadie quería decir nada, así que dejé el tema por la paz. También debo mencionar que es amiga de una amiga. Solo la conozco desde principios de este año. Como muchos de ustedes me sugirieron, me enfrenté a ella, y empecé diciéndole que me parecía muy injusto que su novio se llevara toda la comida, y por eso hablé. Ella me dijo que lo sentía, y que su novio solamente lo hacía porque pensaba que a nadie le importaba. Debo añadir que aunque ella come en estas cenas, nunca antes se había llevado grandes cantidades de comida. Ya he dicho que no hablo en nombre de todos, pero me parece injusto que siga trayendo a su novio y que nunca contribuya con nada. Como acababa de disculparse, pensé que me iba a contestar diciendo que empezaría a contribuir con algo, pero en lugar de eso, me preguntó por qué me importaba tanto, si yo ni siquiera como costillas, y que la avergoncé tanto a ella como a su novio por nada. Ahora, yo no como carne, pero eso no viene al caso. Mi amiga, la que organizó la cena, invirtió muchas horas en cocinar esas costillas, ¿solo para que este tipo se las lleve todas? No, eso no está bien. Y no fui yo quien hizo una escena, fue él. De modo que se lo volví a explicar y le dije que había sido una amiga bastante desconsiderada. Ella me dijo, no sé por qué me atacas, cuando nadie más tiene un problema. Y luego me dijo que ya no quería relacionarse conmigo. Yo le dije que estaba bien y se acabó. Yo les conté a todos los demás el resultado, y la amiga que nos había presentado a la gorrona se molestó bastante, porque yo había causado una ruptura entre todos por culpa de la comida. De modo que el grupo se dividió en dos. Los que estaban molestos conmigo seguirían saliendo con ella. Los otros, a los cuales en secreto también les molestaba, pero eran demasiado educados, también hablaron y decidieron separarse. Nuestro grupo está libre de gorrones. Ya hemos salido un par de veces y las quejas por fin están desapareciendo. Además, ahora todo mundo trae algo, lo cual es agradable. Pero no es tan solo eso. Sin ellos, es un ambiente más relajado y libre de estrés. El amigo que nos presentó a la gorrona, en vano, ha intentado llevarse a algunas personas del nuevo grupo, lo cual me parece gracioso. Pero, en fin, eso es todo. Perdón si fue anticlimático, y sé que esto es bastante juvenil, cosas de la escuela, pero oye, es lo que hay. Comentarios relevantes. ¿Cuáles son los detalles del grupo que no tiene a la gorrona versus el grupo que sí la tiene? Y Ope contesta, gracias, somos 7 personas en el grupo libre de gorrones y 4 en el que tiene la gorrona, 5 si incluyes al novio. La pregunta más importante, ¿en qué grupo está la amiga que hace las costillas? Y Ope contesta, la que hace las costillas está en el grupo sin gorrones.
Entonces, ahora son únicamente 3 personas las que pagan por todo de los otros 2. Me pregunto cuántas salidas podrán aguantar antes de que ellos se cansen también, porque incluso si antes no les importaba, ahora la diferencia en cuanto al precio va a ser considerable. No es de extrañar que el amigo de la gorrona quiera llevarse más gente a su grupo. Les doy un par de semanas antes de que se dejen de juntar. Siguiendo la orden judicial. Hace más de una década llegué a mi casa y me encontré con que mi esposa me había echado. No estábamos en buena situación, pero esto me tomó por sorpresa. También me llegó una orden de protección diciendo que no podía volver a mi casa sin permiso previo por escrito, que tenía que pasar a través de mi esposa para poder ver a los niños y que estaba en vigor durante 90 días. Yo estaba destrozado. Ahora, un pariente me contactó con su abogada. Era una mujer brillante y sensata. Presentó una impugnación de la orden de protección, pero me dijo que estas cosas llevan tiempo y era muy poco probable que viéramos a un juez antes de que se cumplieran los 90 días. Ella fue muy clara al decirme que debía seguir la orden judicial al pie de la letra. Si había alguna prueba de lo contrario, me encontraría con una batalla muy dura en caso de que mi esposa renovara la orden. Solamente hizo falta un día para que mi ahora ex me ocupara para que me llevara a los niños. Yo me había estado quedando en casa de un amigo, así que no tenía dónde llevarlos, de modo que acordamos que yo los iba a cuidar en casa. Me quedé esperando a unas manzanas de ahí mientras esperaba un correo electrónico. Mi ex me llamó y yo le recordé los detalles de la orden y de que no iría a su casa hasta tener permiso. Esto pasó 2 veces más, durante las cuales yo esperé en la calle por su permiso. Entonces le dije que la siguiente vez no saldría de donde estaba hasta que me mandara un correo. Estaba a unos 20 minutos. Se lo recordé mediante un mensaje de texto. Al día siguiente, volvió a no escribirme. Habíamos planeado que yo recogería a los niños para dejarlos en la escuela, ya que su escuela quedaba a pocos minutos de mi trabajo. Sin embargo, como no me había llegado el permiso por escrito, yo me quedé sin tiempo para irlos a recoger y luego pasar a la escuela y al trabajo. Ella, furiosa, me llamó para preguntarme por qué no estaba ahí. Yo le recordé lo del permiso y le dije que no había tenido tiempo. Ella acabó llegando al trabajo muy tarde ese día. Entonces intentó escribirme un permiso general para ir y venir cuando hiciera falta, pero mi abogada me lo desaconsejó. Cumple con la orden, me dijo. La culminación de esto fue unas semanas más tarde, cuando de nuevo se le olvidó el permiso. Su novio se quedaba a dormir, pero no tenía coche. Ambos tenían que irse a trabajar, y ese fue el día en que yo me enteré que el novio era su supervisor directo. Mi ex tuvo que llamar a un amigo del trabajo para que recogiera a los niños y los dejara en la escuela, y dicho amigo se enteró de lo del novio, y por supuesto, después se supo en su trabajo. A una semana de eso, el novio fue despedido por su relación, y mi ex fue suspendida. Para entonces, yo ya tenía una casa propia, de modo que la mayoría del tiempo, los niños acabaron quedándose conmigo. Más tarde me enteré que la orden de protección había sido idea del novio. Mi ex estaba bastante molesta por eso, ya que se convirtió en una prueba de que yo no era una amenaza, ni para ella ni para la familia. Y por lo mismo, cuando llegamos a un acuerdo sobre la manutención y el tiempo de custodia, un juez fue bastante duro con ella. Lo llamó alienación parental intencionada y perjudicial, lo cual básicamente es cuando un padre o una madre intenta poner al hijo en contra del otro padre, mediante mentiras o la manipulación de situaciones que hacen parecer que al otro padre no le importa el hijo. Pasemos al update. Segunda parte. Hace una década, mi entonces esposa, ahora ex esposa, comenzó una relación con un tipo y me echó de mi casa. El novio se encargó de alejarme y de planear cómo distanciarme de mis propios hijos. Desde entonces lo odio un poco, pero yo siempre he sido educado y respetuoso, ya que ahora él se convirtió en el padrastro de mis hijos, pero juré que si alguna vez tenía la oportunidad de vengarme, la iba a tomar. Yo pensaba que sería algo insignificante, pero entonces él mismo envolvió mi venganza en papel de regalo, y ahora he estado jugando con ella por casi 3 semanas. La mayoría de mis hijos ya son mayores. Algunos van a la universidad y los otros a la preparatoria. Los de la universidad viven conmigo.
y los de la prepa van y vienen con su madre. Además, me he vuelto a casar. Ahora, mi esposa y yo, cada uno tenemos un vehículo. Mi esposa tiene y está pagando el seguro de una minivan para cuando vamos todos a algún sitio. Los niños también la pueden usar, ya que solo tiene un coche. Además, únicamente tenemos un juego de llaves, de modo que les puse un tag. Es un pequeño transpondedor que puede rastrear la ubicación. Se lo puse por si perdíamos las llaves. Hace unas 3 semanas, uno de mis hijos mayores se llevó la minivan para pasar la noche, pero acabó quedándose en el sofá en casa de su madre. Como a las 7 de la mañana del día siguiente, otro hijo me pidió la minivan. Yo utilicé el tag y descubrí que la minivan estaba a varias horas de distancia, en una zona industrial de otra ciudad. Me preocupaba que mi hijo estuviera ahí. Yo le llamé y él me dijo que estaba en casa de su madre, donde había dicho que estaría. No se había dado cuenta que la minivan había desaparecido. Yo llamé a la policía y les di la ubicación de la minivan. En 20 minutos ya lo habían parado y el conductor dijo que tenía permiso para usarla. Y adivinen qué, era el novio de mi ex esposa. La policía no estaba muy interesada en detenerlo, ya que sería más fácil para él simplemente conducir la minivan de vuelta a nuestra ciudad y podríamos solucionarlo aquí. Sin embargo, no era mi minivan, ni él tampoco estaba en el seguro para conducirla. Les pedí que la confiscaran. En Canadá no podemos presentar cargos, pero yo insistí en que esto era un robo y no iba a dejarlo pasar. Como el tipo estaba fuera de la ciudad y no tenía un coche, la policía terminó deteniéndolo. Posiblemente así era más fácil. Los policías me dieron la información sobre el depósito en el cual se incautó la minivan. Como el día siguiente lo teníamos libre, mi esposa y yo la fuimos a recoger. Cuando llegamos, primero comprobé que no hubiera daños, ya que estaba un poco baja. En el exterior no había nada, pero cuando comprobé el interior, descubrí que estaba completamente cargada, con fijaciones industriales y cable. Era algo como mitigación sísmica. Resulta que el novio estaba usando la minivan de mi esposa para recoger cosas del trabajo. Mi esposa dio una vuelta en sus talones y iba caminando hasta la oficina. Yo tuve que trotar para seguirla. Pregunta quién tiene acceso a la minivan. Tienen el único juego de llaves, de modo que a mi esposa le aseguran que solo ella o yo tenemos acceso. En ese momento entiendo a dónde quiere llegar. Yo les ordeno que nadie acceda a la furgoneta más que nosotros. Traía conmigo $35, de modo que se los di de propina. Me prometieron que nadie entraría ahí, y de hecho movieron la minivan a una zona segura, dentro del patio. Luego nos fuimos a casa sin la minivan. Ni siquiera habíamos llegado a casa después de un viaje tan largo cuando me llegó el primer mensaje del novio, preguntando cuándo podía recoger el equipo. Yo le explico que dejamos la minivan porque había gastos que no íbamos a pagar, el remolque, tasas de incautación, almacenamiento diario, etc. Le dije que había que pagarlos antes de poder sacar la minivan. Él estaba muy molesto y juró que me lo iba a pagar. Yo le dije que de ninguna manera. Al cabo de 1 hora, me llegó una llamada de su jefe. Ocupaban ese equipo lo antes posible para poder terminar un trabajo urgente. Yo le explico que me lo han confiscado y no tendré tiempo para recogerlo hasta la semana que viene. Y además, había que pagar por adelantado. El jefe me maldice. Yo le explico tranquilamente que yo no fui quien robó el vehículo para poder transportar sus cosas. El jefe no tenía nada que hacer, así que le dije que no toleraría su abuso y colgué el teléfono. Después lo bloqueé, y a su empresa, en todas las plataformas en las que soy localizable. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, he podido inventar excusas cada vez que el novio intenta programar la recogida de la minivan. A menudo, como los niños ya no tienen la van, yo los tengo que llevar. El jefe del novio varias veces se comunicó conmigo, usando números diferentes, y envió varios correos electrónicos que yo simplemente ignoré. Pero sí respondí y le expliqué que tanto mi esposa como yo ocupábamos mínimo 4 horas para hacer el viaje de ida y de vuelta, y que habría que pagarlo por anticipado, y ya se acumuló una deuda. Por almacenamiento son $25 al día, más las tarifas del remolque y la incautación, etc. Además, quería que me pagaran la gasolina que el novio usó para el viaje. Mi esposa y yo acordamos un estándar de 58 centavos por kilómetro.
de modo que el jefe electrónicamente nos transfirió al total. Hasta ahora, la minivan había hecho solamente un viaje, y nuestro auto había hecho 2. Fueron casi $600. Así que el viernes finalmente pasó. Mi esposa y yo salimos y recogimos la minivan. Ya estaba prepagado y estaba lista para ser liberada. Cuando fui a buscarla y pasé por las llaves, les dejé una docena de cervezas en la oficina. Sin embargo, yo no iba a transportar las cosas del jefe y del novio, de modo que les pedí que las guardaran en el patio al mismo precio que un vehículo. Descargué la minivan y me fui justo antes de que cerraran por el fin de semana. Después me llegó una llamada del novio preguntándome cuándo podía pasar con una camioneta para recoger las cosas. Yo le dije que aún estaban en el depósito, a casi 2 horas de distancia, y que la oficina no abre hasta el lunes, a las 9 de la mañana. De su lado de la línea tan solo hubo silencio, así que después de 10 segundos colgué el teléfono. A lo largo de todo esto, he recibido vagas actualizaciones de mi ex, con quien ahora tengo una buena relación. Ella estaba furiosa con su novio, y para mí estaba claro que todas y cada una de las consecuencias recaían directamente en él. El tipo conservó su trabajo, pero no va a recibir su próximo aumento salarial o su bono de fin de año. Mi ex esposa me dijo que les faltaba personal, por eso no podían dejarlo ir, pero está en la casa del perro tanto en casa como el trabajo. No sé nada sobre cargos penales por haber tomado la minivan, pero la corona se encarga de eso, y no pienso levantar una demanda con la corte civil. Ope, considerando las cosas, le salió bastante barato. Es decir, el tipo te quitó a tu esposa e intentó quitarte a tus hijos. Luego tomó un auto sin permiso y lo utiliza para transportar material. Y la única consecuencia que sufre es que va a perder un aumento y un bono. Nah, yo digo que le fue bastante bien, aunque supongo que es mejor para ti. De ese modo no quedas mal con tus hijos. Por lo menos lo trajiste mortificado un par de semanas. Algo es algo.